Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligadly, y hoy explicaré unos consejos jurídicos prácticos para la asesoría jurídica y el litigio jurídico con eficacia frente a los casos relacionados con IA comercial, mercantil. Y para iniciar hay que establecer la importancia del contexto. Se trata de lo digital, es decir, de la forma de relaciones jurídicas basadas en lo digital y, por supuesto, a la vez en lo analógico, en lo atómico, en lo físico tradicional. Entonces, frente a lo digital hay que tener un contexto porque, por ejemplo, la manera de comunicar la oferta de un producto de IA comercial, de inteligencia artificial comercial, mercantil, un producto empresarial, mercantil, comercial de inteligencia artificial, debe ser a la medida de ello. Entonces no se puede pretender que su entendimiento va a ser a la medida de lo presencial físico tradicional, sino a la medida de las pantallas y en general los contenidos digitales y propiamente las formas digitales, los elementos digitales que existan en la interacción entre las partes de una relación jurídica vinculada de alguna forma con IA mercantil, comercial. Entonces eso debe ser con esa precisión adaptado a ello. Y por eso las buenas prácticas jurídicas son cualquier forma de cumplir con el derecho con ese contexto. Entonces debe existir un enfoque sintético, ¿cierto? Para que de manera concreta y por ende completa se comunique lo que se deba comunicar, para que la relación jurídica sea efectiva en lo relacionado con cada actitud de las partes y así exista un acuerdo del lenguaje, un entendimiento válido y, en general, con base en ello, un ejercicio de los derechos y deberes, es decir, de la libertad y el límite, por parte de cada participante en la relación jurídica de una manera válida, o a la vez para lo relacionado con los casos correctivos y propiamente con el litigio, esto sirve para descifrar jurídicamente, para calificar, clasificar jurídicamente si ha existido diligencia o culpa en un caso vinculado con un conflicto relacionado con un producto empresarial, comercial, mercantil de IA, de inteligencia artificial. Entonces se trata de tener en cuenta lo general del derecho, ¿cierto? Los criterios y propiamente los derechos en abstracto y correspondientes deberes en abstracto y en concreto a la medida del caso, y por eso no se trata de considerar que se tienen claros los fundamentos del derecho cuando se tiene un conocimiento, una dimensión, un entendimiento genérico, ¿cierto? Es decir, una confusión basada en lo genérico en relación con los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, por ejemplo, en relación con el acceso a la justicia. No basta con el hecho de saber que existe ese fundamento, ese criterio, ese deber ser del acceso a la justicia, sino que se deben conocer sus características, porque lo genérico es vago, o sea, lo exclusivamente genérico es vago, entonces hay que concretarlo. Es decir, hay que conocer sus características, por ende de manera detallada, completa, clara, ¿cierto? Y por eso se debe concretar ese fundamento de acceso a la justicia y por ende se debe conocer en su totalidad el fundamento y por ende cada una de sus partes y su todo, es decir, sus condiciones, sus características. ¿Cierto? Y así es que se conoce cómo aplican los derechos y deberes, cómo proceden y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida del caso, preventiva y correctivamente. Preventivamente para lograr cumplir con el derecho y por ende que el caso sea válido y que, consecuentemente, como efecto de ello, la IA mercantil existente en el caso sea válida, o correctivamente para aclarar, aplicando los derechos y deberes, aclarar lo justo, es decir, la forma ajustada a la manera en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello y por ende con base en ello aclarar, obtener la claridad de lo que ha sucedido en relación con el conflicto y de cómo ha existido el comportamiento por parte del presunto culpable, de la presunta persona culpable, como individuo, como organización, y aclarar a la vez, como consecuencia de ello, el efecto de ello, lo que se debe asumir con base en lo que se aclare, y lograr la realización de ello, que se asuma ello y así se forme justicia, se logre la justicia, se realice la justicia, exista justicia correctivamente y por ende se solucione un conflicto, se solucione el respectivo conflicto, el conflicto. Y por eso hay que conocer los fundamentos del derecho. Es la única forma de conocer en concreto el derecho, es decir, los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, es decir, la forma de la libertad y por ende su límite a la medida del caso, a la medida de cada caso, de asesoría o de litigio, es decir, preventiva y correctivamente. Entonces, los abogados de negocios deben dominar, deben tener alto conocimiento jurídico, conocimiento y capacidad jurídica profesional frente a los fundamentos del derecho, para que así, con ese profesionalismo jurídico, conozcan, tengan claros los fundamentos del derecho y los puedan aplicar por ende óptimamente, de la manera más directa,
eficaz, simple, ágil, contundente posible a la medida del caso. Y por eso se trata de la autorregulación válida, es decir, de actuar con base en la aplicación de los derechos y deberes en relación con el contexto vinculado con un caso relacionado con IA comercial, mercantil, y por ende, por ejemplo, se trata de documentos que basen las relaciones jurídicas, que basen la respectiva relación jurídica, acordes, adaptados, armónicos con ello, con la forma de lo digital que exista en relación con el todo de un caso. Todo de un caso que, reitero, involucra elementos tanto en átomos, es decir, analógicos, como en bits, es decir, digitales y en general electrónicos. Entonces, lo electrónico es la forma general y lo digital es la forma más potente de lo electrónico. Entonces, en cuanto a lo digital, hay que tener en cuenta que la autorregulación válida frente a lo documental, frente a los documentos, significan documentos suficientes, concretos, contundentes, que comuniquen lo que deban comunicar. Entonces, si por ejemplo se trata de la oferta de un producto mercantil de IA, de un producto de IA comercial, se debe dar ello a la medida de ese contexto y por ende se debe lograr que de manera concreta y completa ello se presente, se comunique. Y entonces dentro de ello se debe dar el desciframiento, es decir, la claridad de la naturaleza jurídica del producto de IA comercial y por ende a la vez de qué es lo que se va a ofrecer, de qué es lo que se ofrece en relación con el producto y de cómo por ende se debe ofrecer válidamente y lograr que por ende la oferta sea válida y por ende contextualizada a la medida de lo digital, de la forma digital, de la forma como existe lo digital frente al caso, en el caso, a la medida del caso. Porque si por ejemplo se trata de pantallas pequeñas por un dispositivo móvil, pues no se puede dar un contexto de un documento basado en lo impreso en papel tradicional y con múltiples páginas, se debe dar lo contundente, es decir, por eso es importante descifrar los elementos que deben existir para que el acto jurídico involucrado con los documentos sea válido y en general para que la relación jurídica sea válida, ¿cierto? Y a la vez detectando cómo existe la autorregulación válida, es decir, la forma de cumplir con el derecho en el caso, bien sea mediante documentos en lo que depende de documentos y en general mediante el comportamiento de las partes, es decir, de los seres humanos y de los individuos y en general organizaciones que existen en el caso, y eso entonces se relaciona con la armonización jurídica, es decir, la autorregulación válida, es decir, la forma de cumplir con el derecho, tanto mediante documentos como en general mediante los actos de las partes de la relación jurídica vinculada con IA mercantil, es la forma de hacer que el caso, la forma del caso, que el ser del caso coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello, y por ende a nivel preventivo es la forma de hacer el caso válido y por ende lograr la IA mercantil válida, y a nivel correctivo es la forma de aclarar precisamente la forma de la responsabilidad jurídica que existe en relación con un conflicto existente en un caso anterior, anterior al caso donde se intenta solucionar el conflicto relacionado de alguna forma con IA mercantil comercial y así se logre justicia correctivamente cuando precisamente el caso correctivo, es decir, el proceso para solucionar un conflicto y los respectivos procedimientos existen con base en la validez jurídica, es decir, en la coincidencia de la forma del caso con la forma en la cual aplican los derechos y deberes a la medida de él, a la medida de cada persona, natural, es decir, física, es decir, como ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado que existen en el caso. Y a la vez esto sirve tener clara la forma de la autorregulación válida, es decir, la forma de cumplir con el derecho, la forma de aplicar los derechos y deberes, la forma de existir con la libertad y por ende el límite válidos. Aclara cómo existe lo antijurídico, lo contrario a los derechos y deberes, lo que al aplicar se hace inaplicable los derechos y deberes. Entonces, todo este contexto se debe dar a la medida del caso y por ende dentro de ello a la medida de las particularidades de los elementos en átomos, es decir, físicos tradicionales, y en bits, es decir, electrónicos, incluidos los digitales, existentes en él. Y por eso se trata de la eficacia jurídica, es decir, de que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, bien sea voluntariamente o coercitivamente, coactivamente, cuando de manera voluntaria no se cumpla ello y por un mecanismo jurídico por ende válido se logre precisamente que se cumpla con lo que se deba cumplir cuando no se cumpla voluntariamente, es decir, frente a una culpa. Y por eso se trata de la solución de conflictos, cuando existan conflictos, preventiva y correctivamente. Preventivamente dentro del caso, para que así entre las partes o cuando participe un tercero, mediante un tercero, que existan válidamente, se solucione el conflicto por una compensación válida que se dé entre estos y continúe el caso precisamente en el plano preventivo, no se genere un nuevo caso, sino que todo se dé dentro del caso y se viabilice jurídicamente el caso y por ende se realice el caso y como consecuencia la IA mercantil sea válida, porque cada persona, como organización y como individuo, han aplicado los derechos y deberes, gracias a que en definitiva cada ser humano en el caso ha aplicado los derechos y deberes y esto hace que las personas en general apliquen los derechos y deberes
Y así el caso es justo, se ajusta la forma de los derechos y deberes a la medida de él y por ende la IA mercantil es válida porque es justa, porque existe con base en la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de la forma del respectivo producto de IA mercantil comercial según exista, en el caso, según como haya existiendo y en definitiva totalmente exista, según sea su forma de existencia definitiva en el caso. Y por eso aquí preventivamente se solucionan los conflictos cuando existan. No es que siempre existan, pero si existen, se solucionan acá. Y correctivamente, a la vez con eficacia jurídica, cuando precisamente se actúa aplicando el deber ser jurídico, lo que debe existir para que se logre justicia correctivamente, pues se soluciona el conflicto y por ende termina el caso y por ende ese conflicto tiene el efecto de la cosa juzgada, es decir, ya sobre ese asunto no se puede volver a dar un juzgamiento porque precisamente es la decisión justa y se ha asumido justamente y se ha realizado la justicia, es decir, el culpable ha asumido su culpa, la consecuencia propiamente de su culpa, ha sido responsable jurídicamente frente a su incumplimiento, frente a su irresponsabilidad jurídica y así ha terminado el caso y ya no se no es válido, no es procedente que se dé, que exista un caso, un nuevo caso frente a esos hechos. En cuanto a lo que específicamente se decida, ¿no? Porque si los mismos hechos incluyen otra forma de responsabilidad, otro efecto, y eso no se ha abordado en el caso, en eso sí está pendiente la responsabilidad. Es decir, para que esto quede claro, frente a la persona que ha asumido su responsabilidad, termina el caso porque ha asumido precisamente el todo el efecto de su responsabilidad cuando se logre ello. Esa es la única forma en la justicia, ¿no? A nivel correctivo. Pero frente a otra persona que a la vez tenga una culpa y que no se haya juzgado o cuya culpa no se haya descifrado y analizado y resuelto aquí, sino que solo en el caso se haya aclarado que la persona es culpable de esto y debe asumir ello, pero que otras personas a la vez pueden haber incurrido en culpa, pero que no se va a manejar ello en ese caso, entonces quedan pendientes esos asuntos, ¿no? O si se aclara que la persona que presuntamente es culpable no lo ha sido, sino que ha sido inocente en el caso anterior donde existió el conflicto y que la culpa es de otra, se aclara que la persona es inocente y si no se analizan dentro del caso las culpas de otras personas o la culpa de la otra persona, si es una única persona responsable del incumplimiento que ha causado el conflicto en el caso anterior donde ha existido inteligencia artificial, pues eso queda pendiente, ¿no? Se termina el caso frente a la inocencia, pero no frente a la responsabilidad de los culpables o del único culpable según el caso. De eso depende la contextualización, la precisión jurídica, ¿no? Y a la vez, por ende, es importante tener en cuenta la jurisdicción y competencia a la medida del caso, porque según la forma del caso es la forma de lo que implica el caso, es la forma del efecto jurídico, ¿cierto? Entonces, se trata de tener en cuenta la jurisdicción, es decir, cuáles son las formas de control de los sectores público y privado frente al caso a nivel preventivo y correctivo, y dentro de esa jurisdicción, es decir, de esa actuación de decir el derecho, ¿cierto? De decir el derecho, jurisdicción, ¿cierto? Existen diferentes personas competentes como individuos y como organizaciones según el caso. Entonces, debe lograrse la armonía jurídica, ¿cierto? De todo ello a nivel preventivo para que precisamente el caso sea válido porque cumpla precisamente con todos los mandatos, con el deber ser jurídico que aplica en general, con base precisamente en la jurisdicción y competencia involucrada. Y a la vez, a nivel correctivo, sirve para saber bajo qué forma se debe solucionar el conflicto y si el conflicto realmente termina porque se ha manejado válidamente y por ende se ha resuelto el conflicto. Y por eso, a nivel de los casos se debe dar el reconocimiento y la aplicación de la jurisdicción y la competencia válidas, es decir, de la forma de manejar jurídicamente el deber ser jurídico, ¿cierto? Según la forma de los derechos y deberes a la medida del caso, y a la vez se debe tener en cuenta que si se desconoce ello, lo que sea válido, es decir, la jurisdicción y la competencia válidas, y se maneja de otra forma el caso, es decir, antijurídicamente, se debe tener claro que existe una consecuencia negativa contraproducente por ello, por su desconocimiento, por el incumplimiento de ello, ¿cierto? Porque es, en últimas, es propiamente una forma de incumplimiento del derecho. Entonces, se debe tener en cuenta ello y por eso es que lo válido es lo que es viable y lo que es favorable, por ende, para todos, mientras que lo inválido es negativo para quien actúa antijurídicamente. Entonces, una forma de autorregulación antijurídica, precisamente por eso se interpreta y aplica, su efecto se aplica en contra de quien lo establece. Y para que esto quede claro como cierre de este punto, la autorregulación válida entonces significa cualquier forma de aplicar los derechos y deberes y los documentos existen es precisamente para concretar cómo se van a manejar las relaciones jurídicas, el vínculo jurídico, cómo se va a manejar el vínculo jurídico entre las partes de un caso vinculado con IA mercantil. En cuanto a lo vinculado con los documentos, pero la forma de la autorregulación válida es algo más grande, va más allá que los documentos, es algo más grande que los documentos, va más allá de los documentos. Los documentos son procedentes en lo que sean necesarios precisamente para aplicar los derechos y deberes, para lograr eficacia jurídica, ¿cierto?
con base precisamente en lo que se convenga y propiamente debe existir frente a cada documento, porque no todo documento a la vez es convenido, ¿no? Hay documentos que emite una parte y la otra parte se sujeta a ello cuando es válido y bueno, en últimas participa porque acepta, pero no lo forma conjuntamente, ¿cierto? O hay documentos que provienen del sector público, o sea, muchas formas de documentos, todos deben ser válidos, pero más que eso o en complemento de ello, se trata en general de que los actos de las partes hagan que los hechos del caso coincidan con el deber ser jurídico preventiva y correctivamente para que así el todo del caso, resultado de la unión de los hechos, resultante de la unión de los hechos, sea válido y por ende exista justicia, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes, a la forma en la que proceden, aplican los derechos y deberes preventiva y correctivamente frente a los casos vinculados de alguna forma con IA mercantil comercial. Entonces, frente a la asesoría jurídica, el primer consejo es tener en cuenta cómo existe el producto de IA comercial válido, es decir, descifrar jurídicamente la naturaleza jurídica del respectivo producto de IA comercial involucrado para saber el deber ser jurídico, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y lograr que ello exista así. Y por ende debe existir precisamente una dimensión del trasfondo jurídico, de la consecuencia jurídica, de la naturaleza jurídica que tenga el producto. Porque, por ejemplo, un vehículo conocido como inteligente no involucra entonces solo el vehículo entendido como un producto final en átomos, sino que involucra a la vez toda la logística tecnológica que deba existir para que se cumpla con lo que se ofrezca en relación con un producto, conocido como vehículo inteligente, ¿cierto? A la medida del caso, según cómo existe el respectivo caso. Y por eso a la vez se trata de la producción audiovisual válida, es decir, de lograr las formas comunicativas válidas que precisamente permitan la claridad del producto, es decir, la claridad de cuál es la forma jurídica del producto y por ende qué es lo que se ofrece y qué es lo que se obtendrá en el caso de que se adquiera lo que se ofrezca, en el caso en que se acepte la oferta, y por ende entonces, para que el mensaje quede claro, debe existir claridad en general de la condición jurídica, de la situación jurídica del producto y claridad de la forma en la que se debe comunicar para que así ello se aplique y se dé la oferta válida y se acepte válidamente y exista un vínculo eficaz, un vínculo con eficacia jurídica entre las partes, entre el oferente y el aceptante y así se forme la relación jurídica válida en relación con ello en cuanto al contrato que se forma, a la medida de cómo existe el respectivo contrato según su naturaleza jurídica, entonces se trata del entendimiento y el cumplimiento válido de la relación jurídica. Pero hay que aclarar que a la vez, antes de esa oferta de aceptación, debe darse el producto válido, porque el producto debe existir válidamente precisamente con base en su naturaleza jurídica y ya después se da la relación jurídica con terceros, ¿no? O sea que hay una relación jurídica interna para lograr que el producto sea válido y por ende cada participante interno y externo en cuanto a la producción de una IA mercantil comercial debe actuar válidamente para que el producto sea válido y a la vez se debe lograr que el producto se mantenga válido, es decir, por eso se trata de la administración válida, de la gestión del riesgo válida frente al producto y en general de que establemente el producto sea válido a lo largo del todo de la relación jurídica, de existencia en general del producto y a lo largo de cada relación jurídica que exista frente a una interacción que exista con el producto de IA mercantil. Es decir, se debe dar la existencia válida del producto de IA mercantil en general y a la vez a la medida de cada caso entre la empresa y terceros. Y por eso se trata del entendimiento y el cumplimiento de la oferta mercantil y por ende de una retroalimentación permanente para que el caso sea válido y por ende, como decíamos, si se presenta un conflicto de la solución eficaz del conflicto a nivel preventivo para no escalar ello, no incrementar el conflicto, no complejizarlo y llegar a lo correctivo en lo que sea posible, salvo que no sea viable ello y se deba dar un caso correctivo, según lo procedente jurídicamente, y por eso se trata de que los abogados se enfoquen en la viabilidad jurídica, en ir armonizando el caso para que siempre exista válidamente y se dé su terminación óptima, ¿cierto? Sea un caso eficaz, una asesoría eficaz que aclare y logre todo ello a la medida de cada asesoría. Y a nivel de litigio jurídico se trata precisamente de aclarar, como indicaba previamente, la forma de la responsabilidad jurídica, si ha existido una diligencia, una forma de aplicación de los derechos y deberes, una conducta con base en la libertad y su correspondiente límite, o una conducta culpable frente a un conflicto vinculado de alguna forma con IA mercantil, comercial, y por eso en general hay que tener claro, como litigantes, la forma de la responsabilidad jurídica frente a la IA mercantil, es decir, el deber ser jurídico frente a la IA mercantil, comercial, es decir, cómo aplican, cómo se deben aplicar los derechos y deberes en general, en abstracto, sin vincularse a un caso concreto. Y por eso se debe tener claro cómo se es responsable jurídicamente, cómo se debe cumplir con el derecho ante cada una de las particularidades, cada una de las partes y el todo de la IA comercial, mercantil, de un producto de IA mercantil comercial, ¿cierto?
Y por eso se debe descifrar válidamente cada efecto jurídico de cada una de las partes y el todo de la IA mercantil comercial. Y por eso se debe tener clara la naturaleza jurídica de la IA comercial mercantil y por ende la naturaleza jurídica de cada una de sus partes. Y así es que se conoce cómo es que existe precisamente el cumplimiento del derecho, la aplicación de los derechos y deberes, el manejo válido frente a cada una de las partes y el todo de la IA mercantil. Por ejemplo, frente a los sesgos, para no generar precisamente un prejuicio, un juzgamiento antijurídico, una discriminación antijurídica, un prejuicio que conlleve a un juicio y en general a una actuación antijurídica, ¿cierto? Y a la vez cómo existe el manejo válido, por ejemplo, de la propiedad intelectual relacionada con un producto de IA mercantil o cómo existe la competencia válida en relación con los mercados vinculados con la IA mercantil en general, ¿cierto? Entonces se debe aclarar todo el universo jurídico, todas las variables jurídicas relacionadas con el deber ser que debe existir, que se debe cumplir en relación con la IA comercial mercantil. Es decir, se debe tener clara la forma de la responsabilidad jurídica frente a la IA comercial mercantil y a la medida del caso se debe especificar entonces si ello se ha cumplido o no, según cómo específicamente existe la responsabilidad, es decir, el deber ser jurídico, la responsabilidad jurídica, en el caso donde ha existido un conflicto, que es el caso que se analiza en el caso futuro, conocido como el caso correctivo, donde precisamente se aclara, se logra aclarar si existe una actuación válida de las partes que existan en ese caso correctivo, si ha existido diligencia o culpa, inocencia o culpa, y por ende la forma en la cual específicamente ha existido la diligencia, es decir, el cumplimiento del derecho o la culpa, el incumplimiento del derecho y el efecto, se aclara el efecto específico de ello y se hace que se asuma el efecto de ello, bien sea voluntariamente o coercitivamente por parte de quien deba asumirlo, es decir, se logra la realización de ello, de la responsabilidad jurídica a nivel correctivo, y por eso, a la vez, una vez se cumple con ello, debe existir una prueba de la solución del conflicto, es decir, de que se ha logrado asumir ello, se ha asumido ello, se ha realizado la justicia correctivamente y ha terminado el caso, se ha solucionado el conflicto. Y a la vez a nivel preventivo, deben darse pruebas, deben conservarse las pruebas, ¿cierto? En cuanto a la asesoría jurídica de las actuaciones. Por ejemplo, si se acepta la oferta, no basta entonces con decir es que la oferta se aceptó y por ende con un consentimiento tácito por una conducta concluyente esto se aceptó y ya, sino que hay que ver bajo qué forma se aceptó, cómo se ejerció el consentimiento, ¿cierto? Para tener la prueba de ello y que se conserve válidamente y se presente válidamente y se fundamente jurídicamente válidamente para que se entienda qué es una prueba, que se trata de una prueba, qué es lo que prueba y cuál es la consecuencia de ello, ¿cierto? La consecuencia jurídica de ello. Entonces hay que tener aquí en este caso la prueba de la solución del conflicto, por ende válida, con eficacia jurídica, con seguridad jurídica, es decir, bajo la certeza de que es una prueba válida porque existe con base en el cumplimiento del derecho. Y por eso se trata de que los abogados conozcan y apliquen los mecanismos jurídicos a nivel nacional, extranjero, internacional y propiamente universal, es decir, a la medida del caso, que sean eficaces para solucionar el conflicto. Bien sea mecanismos de solución del conflicto, ¿cierto? En una primera instancia donde se termine el caso, porque es que no siempre se deben dar todas las instancias. Si se logra justicia y realmente se da el cumplimiento y se asume la culpa, pues ahí termina el caso. Y a la vez, para que esto quede claro, si se niega la culpa pero se es culpable, esto incrementa las consecuencias negativas del responsable, del culpable, y por eso el abogado debe indicar claramente aquí, precisamente, dando precisamente la asesoría en el litigio de que es mejor y que lo válido propiamente y lo procedente es asumir la responsabilidad, y esto es lo acertado, y de hecho es lo que termina el conflicto y no lo incrementa, por, propiamente, como tal, por ende. Y por eso a la vez se trata de la visión de antecedencia de antecedente, ¿cierto? Que logra el abogado que obtiene justicia mediante el litigio, que actúa válidamente en el litigio y obtiene justicia, obtiene la solución del conflicto y sirve como antecedente contundente, precisamente en cuanto a la forma de fundamentación jurídica del caso para que eso aclare en general los derechos y deberes, ¿cierto? Y por ende sirva de referencia en general en cuanto al ejercicio, el cumplimiento del derecho a nivel preventivo y correctivo, y por ende aumenta la relevancia del abogado porque es un abogado contundente jurídicamente al actuar con alto nivel jurídico. Entonces, como nos damos cuenta, los fundamentos del derecho son determinantes frente a la IA mercantil y por eso en Ligadli ofrecemos educación de alto nivel para abogados en fundamentos jurídicos avanzados frente a la inteligencia artificial comercial mercantil. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestra oferta de educación jurídica de alto valor para abogados frente a la inteligencia artificial y los contenidos de nuestro blog
para que obtengan claridad jurídica, un conocimiento de alto valor jurídico frente a lo procedente e improcedente jurídicamente en relación con las particularidades jurídicas de la IA comercial mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.